Zar de la droga, episodio 7. Licencia para traficar. El Servicio de Aduanas de los Estados Unidos no había contado con una oficina de vigilancia en Presidio antes de 1976. Los oficiales de patrullaje que había en el Gran Recodo de Texas vivían a 150 kilómetros al norte en Alpine y solo acudían a Presidio en asignaciones temporales. Alpine era un pueblo acogedor enclavado entre hermosas colinas y entre cuyas atracciones figuraban las instalaciones universitarias. Presidio, por su parte, era un deslucido pueblo fronterizo con 2 moteles sin ninguna calle residencial pavimentada, con derruidos caseríos de adobe próximos al centro y casas rodantes por doquier. A media tarde, la temperatura llegaba a los 46 grados centígrados a fines de mayo y rara vez descendía a menos de 38 hasta los últimos días de octubre. Los residentes de Presidio decían en broma que nadie que hubiese vivido allí tendría por qué temer ir al infierno. Comparado con Presidio, el infierno no sería más que una brisa. Aunque era difícil lograr que la gente se trasladara allí de manera voluntaria, era imposible que las autoridades federales siguieran ignorando la importancia de Ojinaga como conexión para el movimiento de drogas o de Presidio como puesto fronterizo clave. Para 1976, Domingo Aranda, Manuel Carrasco, Shuri López, Víctor Sierra y otros traficantes habían transformado a Ojinaga en el centro distribuidor de narcóticos más grande que jamás hubiera existido en la región. Se hacían grandes incautamientos de heroína y marihuana salidos de allí en Texas, Nuevo México y otros estados tan lejos como Michigan y California. Los informes de inteligencia derivados de estos incautamientos de drogas mostraban que éstas habían sido introducidas por tierra o por aire a los Estados Unidos a través del Gran Recodo de Texas. El Servicio de Aduanas estadounidense tomó cartas en el asunto y estableció una oficina de patrullaje en Presidio y autorizó a un cuerpo de 10 oficiales a que trabajara justo detrás del derecho puente internacional en una pequeña estructura prefabricada con cuartos de tamaño de un armario. Uno de los oficiales era responsable de las actividades de inteligencia, en tanto que los demás patrullaban el río o cuando recibían el pitazo se aprestaban a pescar a los narcotraficantes al momento que se disponían a cruzar la frontera. Hacia 1978, el nombre de Pablo Acosta había empezado a figurar cada vez con mayor prominencia en los reportes de inteligencia del Servicio de Aduanas generados por la oficina de Presidio. Durante los años en que Víctor Sierra mantuvo la plaza, Pablo trabajó con ahínco por crear su propia organización de narcotráfico. Contaba con sus propios aviones, sus propios distribuidores, así como sus propias fuentes de marihuana y heroína en el interior de la República. Con el paso del tiempo, los narcotraficantes que eran aprendidos a lo largo de la frontera empezaron a mencionar a Pablo como su proveedor de drogas. Incluso antes de que Víctor fuese arrestado, muchos investigadores de narcóticos tenían ya casi la certeza de que Pablo era el narcotraficante más importante de Ojinaga. Por lo tanto, después del arresto de Víctor, los agentes norteamericanos de aduanas en Presidio no se sorprendieron cuando los informantes empezaron a mencionar la nueva línea de mando. Pablo Acosta había asumido el control de la plaza. Quienquiera que hubiese trabajado para Víctor Sierra o se hubiera beneficiado de sus arreglos de protección con las autoridades ahora le rendía lealtad a Pablo. Exactamente cómo fue que Pablo se apropió de Ojinaga resulta difícil de determinar, pero es improbable que haya sido sometido al mismo tipo de despiadado interrogatorio que se le aplicó a Víctor Sierra en la ciudad de Chihuahua. Se sabe que durante los casi 3 años que Víctor Sierra estuvo a cargo de la plaza, Pablo procedió con mucho tino y método a cultivar a las
personas indicadas poniéndose en la posición de asumir el mando cuando llegase el momento. Cualquier duda que pudiese quedar entre las autoridades norteamericanas en cuanto a que Pablo ahora estuviese al cargo fueron disipadas un día a principios de 1981, cuando un oficial de la Policía Montada de Texas asignado en Alpine solicitó la colaboración de la policía de Ojinaga. El oficial Clayton McKinney había solicitado cortésmente a sus contactos policíacos en Ojinaga que apresaran a un piloto norteamericano que acostumbraba a realizar frecuentes viajes entre el fronterizo pueblo de México y Albuquerque. El oficial necesitaba interrogar al piloto. La policía mexicana estaba obligada a atender a la solicitud. McKinney era un buen elemento que les había hecho varios favores en el pasado. Aprendieron entonces al piloto, que se llamaba Cristóbal, y lo llevaron a la oficina del asistente del director de inmigración mexicana en el puerto de entrada internacional, donde los mexicanos dejaron al piloto a solas con el oficial norteamericano. Después de aproximadamente 20 minutos, McKinney escuchó a varias personas discutían acaloradamente afuera de la oficina. El oficial escuchó claramente que alguien decía: pero es que Pablo dijo que lo soltaran. El nombre de Pablo Acosta fue repetido varias veces. Momento después, uno de los oficiales de inmigración entró a la oficina y dijo: lo siento, pero esta reunión tiene que terminar. Durante los siguientes 2 años, los informantes del Servicio de Aduanas norteamericano empezaron a apropiarse de más datos sobre el sistema de protección que Pablo había logrado montar. Al principio, Pablo hacía los pagos a la Policía Federal a través de intermediarios. Después, el gobierno mexicano creó un cuartel de Policía Federal en Ojinaga, asignado como comandante al director suplente del Servicio de Inmigración de Ojinaga. Una vez en sus funciones, el comandante le cobraba directamente a Pablo, pasando luego las cotas de la plaza hacia los niveles superiores, según refirieron los informantes. El excomisionario del condado de Culberson, Ismael Espudo Venegas, era un miembro importante de la red de tráfico de cocaína de Pablo Acosta. Espudo fue agente federal de seguridad de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, la Policía Política de la Secretaría de Gobernación, el Ministerio del Interior. La DGIPS se llamaba antes Dirección Federal de Seguridad, DFS. Pablo Acosta y otros narcotraficantes protegidos llevaban por todo México placas como la que se muestra en la fotografía, lo que les permitía operar impunemente. La placa o charola les autorizaba a portar armas y rogaba a las autoridades civiles y militares y a los ciudadanos particulares a cooperar para que el portador pueda llevar a cabo sus derechos, que a sus deberes legítimos. Pablo le entregaba los pagos para el ejército a un ex jefe de policía de Ojinaga y propietario de una estación de radio. Habiendo fungido como jefe de policía de 1977 a 1980, se le confirió el rango honorífico de comandante del ejército en 1980, lo que le permitía andar enfundado en un galoneado uniforme de color caqui. Oficialmente, sus funciones consistían en ser una especie de oficial de relaciones públicas entre el comando militar local y la población civil. Sin embargo, los informantes comunicaron a sus contactos norteamericanos que su papel en realidad era servir de enlace militar con los narcotraficantes. Procedía a cobrar los pagos que le hacía Pablo por concepto de la plaza y los llevaba a donde se suponían debían ir, comunicando a Pablo que era lo que deseaban las autoridades militares. Pablo, por su parte, hacía llegar sus deseos y preocupaciones a través del mismo canal. El papel de Pablo en Ojinaga era en muchos sentidos más complejo que el desempeñado por cualquiera de sus predecesores. A diferencia de Víctor Sierra y Shori López, Pablo podía adquirir credenciales en las agencias que protegían sus operaciones tanto para él como para sus colaboradores.
Las placas militares y de la Policía Federal lo autorizaban a portar armas y le servían de resguardo para realizar sus actividades. Prácticamente lo hacían intocable a donde quiera que fuese. Los agentes norteamericanos en Presidio se enteraron también de que los oficiales comisionados que trabajaban bajo las órdenes del nuevo comandante federal, de hecho, eran elementos pertenecientes a Ojinaga que el mismo Pablo se había encargado a seleccionar. A ellos también se les facilitaron credenciales de la Policía Federal. El ejército mexicano, a través del comando de guarnición local, le proporcionaba a Pablo una forma distinta de protección. Un documento de inteligencia del Servicio de Aduanas estadounidense, fechado el 14 de septiembre de 1982, informaba de manera cientizada acerca de la venidera cosecha de un plantío de marihuana con una extensión aproximada de 60 o 90 acres a la altura del río Conchos, al sur de Ojinaga. El plantío fue cercado y resguardado por soldados al mando del general asignado en Ojinaga. El informante también asevera que todo el tiempo hay de 6 o 8 soldados armados con ametralladoras y rifles automáticos vigilando la entrada principal. El informante también asegura que Pablo Acosta, un confirmado narcotraficante de Ojinaga, estuvo recientemente en ese lugar. La información se considera sumamente fidedigna. Semanas más tarde, ese plantío en particular fue decomisado y quemado, en lo que resultó ser un golpe contra el narcotráfico, lo cual fue debidamente anunciado por los medios mexicanos de comunicación. Sin embargo, los informantes mexicanos proporcionaron a sus contactos estadounidenses en Presidio una versión diferente de los hechos. Los campos eran de sin semilla, una variedad cultivada principalmente por las potentes hojas de encima. A Pablo se le permitió cosechar estas hojas y una vez que hubo terminado, los militares procedieron a cegar y quemar lo que había quedado en presencia de los medios de difusión. Con sus credenciales militares y federales, Pablo se había convertido de hecho en una autoridad federal. Pablo le mostraba sus documentos a determinadas personas en Ojinaga buscando con ello que estuvieran a lo tanto de los hechos. Personas como el jefe de la policía, el alcalde, el comandante de la policía del estado. Era una forma de decirles que no interfirieran en sus actividades. Como fue creciendo la popularidad de Pablo, las agencias judiciales de la porción oeste de Texas y Nuevo México empezaron a solicitar una fotografía reciente del nuevo zar de la droga de Ojinaga, para poder identificar en caso de que acudiese a los Estados Unidos. La foto más reciente que se tenía de Pablo era la que habían tomado en el Departamento de Policía del Condado de Héctor en 1974, cuando fuera arrestado por atacar el juez del condado del lugar. Uno de los más osados patrulleros del Servicio de Aduanas de Presidio logró fotografiar a Pablo durante una función benéfica de rodeo en la primavera de 1982, aproximadamente año y medio después de que Pablo se hiciera cargo de la plaza de Ojinaga. El patrullero identificó a Pablo sentado en las últimas graderías de la pequeña arena, rodeado de pistoleros armados con rifles M1. El policía norteamericano estaba sentado bajo a unos 20 metros de Pablo. Al salir brecoteando de la compuerta el siguiente toro con su jinete a cuestas, el oficial respiró hondo e incorporándose, tomó rápidamente 2 fotos de Pablo y sus hombres sin que ninguno se diese cuenta. Las fotografías se hicieron circular durante años entre las agencias policíacas de la zona oeste de Texas y Nuevo México. En una de las fotografías aparecía un grupo de 6 hombres viendo hacia la arena. 5 de ellos eran de aspecto y de mirada rudos, supuestamente pistoleros y guardaespaldas al servicio de Pablo. El 6º hombre que aparecía era el hermano mayor de Pablo, Juan Acosta. En la segunda fotografía aparecía una impresionante toma de Pablo a solas, también viendo en dirección a la arena y con un cigarrillo entre los dedos. La fotografía distaba de favorecerle. Se había tomado contra el sol y la nariz y la barbilla quedaron parcialmente ocultas debido a la intensa luz. Sus ojos y mejillas se veían semiocultos en las sombras.
lo cual le daba un aspecto cadavérico y cruel. La distorsión producida por el juego de luz y sombra produjo una imborrable imagen de inclemencia. La fotografía en sí inspiraba temor y contribuyó a determinar actitudes respecto a Pablo entre los miembros de las agencias encargadas de hacer cumplir la ley, incluso antes de que se iniciaran las matanzas entre narcotraficantes en Ojinaga. Este capítulo estuvo corto, se llama Licencia para traficar, zar de la droga. Vamos a dar mi resumen de Licencia para traficar, del libro Zar de la droga, capítulo 7. Vamos. En 1976 se hizo la primera aduana en Presidio. Antes de eso, Presidio estaba libre y casi no vigilado, así que podían pasar drogas más fácilmente. A Migración no le gustaba Presidio, pero después de varios cargamentos aprehendidos por el Gran Recodo de Texas y traficantes diciendo que venían de Ojinaga y de Presidio, Texas, ya no se podía ignorar ese lugar y necesitaban vigilarlo allí, así que tuvieron que poner la aduana. En 1978 se hizo la aduana y protegieron más a Ojinaga y a Presidio. Cuando los traficantes eran aprendidos, uno que otro mencionaba a Pablo como el proveedor. Pablo Acosta empezó a ser más mencionado en Estados Unidos en esos años. Y Pablo igual empezó a hacer su red propia de narcotráfico en esos años. Cuando Víctor fue arrestado, la inteligencia de Estados Unidos dijo que Pablo Acosta sería el nuevo jefe de Ojinaga, y así lo fue. Pablo Acosta hizo conexiones con federales y gente importante antes de que Víctor fuera arrestado. Víctor fue el único narcotraficante de Ojinaga que no fue celoso y dejó a su amigo Pablo Acosta agarrar sus contactos. Víctor también fue sometido a una tortura que Pablo Acosta no tuvo que ser sometido a una tortura igual que a él, porque sabían que esos hombres ya eran de verdad, gracias por el acto que Víctor había hecho. Pablo Acosta empezó a agarrar poder grande en Ojinaga después de que Víctor fue arrestado. En 1981 agarraron a un piloto en México, un favor que le debían a un americano, y lo interrogó el americano en México. Nomás le dieron 20 minutos porque después entró un policía y le dijo que la junta se había acabado porque Pablo Acosta había dicho. De 1981 a 1983 se corrió el rumor de que Pablo Acosta era el nuevo jefe de Ojinaga, y después de ese acto que vio ese norteamericano, se confirmaba que Pablo Acosta venía con más poder que cualquier otro narco que Ojinaga tuvo. Se hizo un cuartel de federales en Ojinaga, y eso le favoreció a Pablo Acosta porque ahora los tenía a su poder allí mismo. Pablo Acosta se le dio una placa de autoridad del DGIPS, que anteriormente era el DFS, que lo permitía portar armas y tener autoridad sobre policías y andar impunemente en todo México. Pablo Acosta, en hecho, se hizo federal gracias a esa placa y era más importante que cualquier otro comandante o policía en México. Aquí acabó el capítulo 7, Licencia para traficar.